Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos esta noche a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Nehemías, capítulo 4. Tomamos la lectura a partir del verso 10 hasta el verso número 17. Libro histórico de Nehemías, capítulo 4, verso 10 al 17. Vamos esta noche a meditar bajo el tema Fuerzas de la debilidad. Nehemías capítulo 4, verso 10 al 17. Lo leemos tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Oremos. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos esta hermosa noche por este privilegio que nos das de volvernos a reunir, Señor, a través de este medio. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tu palabra pueda venir inspirada por tu Santo Espíritu y pueda fortalecer cada corazón, cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada hogar. Que aún en medio de la crisis, de las debilidades, saquemos fuerzas y digamos: fuerte soy, porque el Señor está con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Quiero, mis amados hermanos, esta noche que consideremos la titánica obra que estaba realizando Nehemías junto al pueblo de Jerusalén. Era restaurar los muros que daban protección a la ciudad. La tarea no era fácil, era grande en extremo. Llegó un momento en que las fuerzas físicas de los que estaban trabajando se debilitaron, quizás por falta de alimentos o por mucho sol que había sobre la obra, o por desánimos o por cualquier otra situación. El detalle es que las fuerzas físicas comenzaron a mermar
en los que estaban trabajando, específicamente en los acarreadores. Y entonces dice la Biblia, el verso 10 que iniciamos, que la gente de Judá comenzó a hablar, a decir: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y vea lo que decía la gente. Esto es lo que declaraba la gente. Y no podemos edificar el muro. Ahí estaba el problema. ¿Cuál era la situación que había? La dificultad que se había presentado. La grande cantidad de escombros que había que mover de un extremo a otro. Las fuerzas físicas se habían ido terminando. Y por supuesto los trabajadores lo decían: ya no podemos, ya no aguantamos y estamos cansados. Esa expresión se trasladó a otra persona y esa persona la trasladó a otra y a otra y a otra. Y llegó un momento en que todo el pueblo de Judá estaba diciendo: es imposible, ya no vamos a terminar los muros, ya no hay fuerzas, los escombros son demasiados, es mucha la piedra que hay que mover. Yo no sé, mis amados hermanos, qué cantidad de escombros, de piedras hayan alrededor tuyo por causa de las situaciones que has vivido, estás viviendo o traerás de un pasado cercano. En estos momentos y en este contexto mundial que estamos viviendo, hay muchas cosas. Hay una serie de escombros que se han ido acumulando. Entendiendo esto, parafraseándolo, hay una serie de situaciones que se han acumulado sobre la vida de muchas personas y también sobre la vida del pueblo del Señor. Hay situaciones de congoja, de preocupaciones, de tristezas, de ansiedades, de enfermedades, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de escombros. Hay gente que está muy preocupada por la situación económica, otros que están muy preocupados por las situaciones que se están generando dentro de las familias, esas situaciones que no se logran coordinar. Hay gente que está muy triste en sus corazones por las pérdidas materiales, física o incluso de seres amados. Hay mucho dolor y eso es entendible y es normal. Pero esta noche, mis amados hermanos, yo quiero que aprendamos del ejemplo de Nehemías y del ejemplo del pueblo de Judá, que aún en medio de esa debilidad, aún en medio de esa falta de fuerza, ellos en el nombre de Jehová se levantaron a pelear. Ellos en el nombre de Jehová se levantaron a edificar. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. No podemos permitir que se desmorone las cosas que se han estado desquebrajando. No podemos permitir que la confianza se quiebre. No podemos permitir que la fe se disminuya. No podemos permitir que aquello que hemos comenzado a construir se destruya por causa de los escombros que se han acumulado alrededor nuestro. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la Biblia dice que en la boca está la vida y también está la muerte. Cuando las personas comienzan a expresar, a hablar, a decir, solo el problema o las cosas negativas o las debilidades o las afrentas o las situaciones difíciles que se están viviendo, y la gente comienza a decir casi siempre solo lo negativo. No podemos, no lograremos, no sé cómo voy a hacer, tanta deuda, los problemas, las deudas, etcétera, etcétera. Y la gente comienza a decir, no lo vamos a lograr. No creo que logre salir de esta situación porque mi cuerpo ya no soporta esta enfermedad, porque mi corazón ya no aguanta la tristeza, la angustia y la preocupación. Cuando nos enfocamos en eso y proclamamos constantemente esa situación, hay un peligro alrededor
y es que nuestros enemigos lo están escuchando. Y recuerde que la Biblia dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, nuestro enemigo y todos sus secuaces, cual león agazapado ahí esperando el momento de debilidad para atrapar la presa y hacer mucho daño. Eso es lo que sucedió en los tiempos de Nehemías. El verso 11, léalo por favor. Y nuestros enemigos que habían escuchado que Judá estaba diciendo que ya no habían fuerzas, nuestros enemigos dijeron, no sepan, ahí hay dos palabras claves, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Oiga, ¿cuál era la intención de los enemigos? Los matemos y hagamos cesar la obra. Dice la Biblia que el enemigo ha venido a hurtar, a destruir, ha venido a hacer daño. Ese es el objetivo de nuestro enemigo. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos con quién hablamos, qué decimos, qué estamos expresando. Usted me dirá, hermano, pero entonces usted no siente preocupación, no hay momentos de tristeza, no hay momentos de angustia. ¿Cómo no? ¿Qué hacer entonces? Nosotros los hijos de Dios, la Biblia nos dice en el... Vamos por favor, Salmo 55, 22. Y veamos lo que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos. Salmos capítulo 55, verso 22. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y él, que dice ahí, mis amados, te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Eso es lo que muchas veces no hemos logrado ejercitar, porque las situaciones, los escombros alrededor nos cargan. Y entonces sentimos esa presión, ese miedo, esa angustia, esa tristeza, ese dolor. Y lo expresamos y constantemente nos sentimos mal. Hasta cierta medida es normal, pero debemos entender que tenemos enemigos alrededor nuestro que están pendientes también de escuchar, de ver nuestros puntos flacos o nuestros puntos débiles. Y ellos planifican formas y estrategias de tal manera que no nos demos cuenta, ni entendamos, ni sepamos cuando se introducen y pueden hacer mucho daño. Y es ahí el detalle de muchas familias, muchos hogares, matrimonios, de relaciones entre padres e hijos, que la gente dice, ¿y cómo fue que caímos en estos problemas? ¿Cómo fue que en vez de ser una familia de armonía, de comunión, de fuerza, de apoyo mutuo, terminamos separándonos, terminamos quizás hasta odiándose entre los miembros de la familia, terminamos haciendo daño? Es que no se dieron cuenta ni supieron cuando el enemigo incursionó y puso sus pensamientos, sus dudas y sus cosas, porque él siempre trata de robar, de hurtar, destruir y matar. Eso es lo que querían los enemigos de Nehemías, que ellos no se dieran cuenta. Ellos dijeron, están cansados, están cargados y están hablando que ya no pueden. Entonces, en medio de esa crisis, vamos a entrar, dijeron los enemigos, y los vamos a matar. Les vamos a cesar la obra, los vamos a detener. Oiga, mi hermano, cuando nuestros enemigos escuchan que tú constantemente dices que no vas a salir de tus deudas, que no vas a salir de tus problemas, que no vas a salir de tus ansiedades, que no, que siempre vas a... Entonces el enemigo está teniendo un terreno bueno, porque él dice, este es el mejor momento para hacer más daño, porque está sumamente vulnerable. Pero miren, mis amados hermanos,
Dios que tiene control de todas las cosas y que conoce nuestra condición humana y nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestro dolor, Él siempre estará al cuidado de su pueblo. Y esta noche yo quiero que te fortalezcas, quiero que te evites en la medida de lo posible declarar tus cosas o tus puntos débiles y comenzar a creer y a proclamar la palabra del Señor, a declarar que aún en medio de la debilidad, yo soy fuerte porque el Señor ha prometido estar conmigo, que aún en medio de mi dolor, de mi llanto, de mi tristeza, Él ha prometido fortalecerme y sacarme adelante, porque el gozo de la salvación de Jehová fortalece mi corazón y llena todo mi ser y todos los que están alrededor mío. Dice el verso 13, verso 12. Pero sucedió que cuando venían, aquí está la ayuda de Dios, sucedió que cuando venían los judíos que vivían cerca de los enemigos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y ahí estaba la ayuda de Dios. Ahí venían los judíos que estaban cerca, decían, hemos escuchado los planes que tiene el enemigo, hemos escuchado la advertencia. Y aquel hombre Nehemías y el pueblo supo escuchar la advertencia que traían sus hermanos. Y vea la acción que tomó. Verso 13. Entonces, por las partes bajas, es decir, los lugares vulnerables del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos donde el enemigo podía entrar, puse al pueblo por familias, oiga, y los armó con espadas, con lanzas y con arcos. Después miré y me levanté y hablé con los nobles y con los oficiales y con el resto del pueblo. Y les dije, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Detengámonos ahí. Primero, Nehemías está fortaleciendo la fe y la confianza en el Señor. Recuerde que estamos hablando de fuerzas de la debilidad. Cuando nos sentimos en estas etapas de escombros alrededor nuestro y que las fuerzas se van, debemos fortalecer nuestra fe. Y como dijo Nehemías, acordaos del Señor grande y temible. ¿Cómo es tu Dios? Grande y temible. ¿Por qué dice temible? Porque el Señor siempre nos recuerda en su palabra, mía es la venganza, mía es la batalla, yo pelearé por vosotros, ningún arma forjada prevalecerá contra vosotros. Aquellos que están en las manos del Señor, no importa lo que pretenda el enemigo lanzar, no importan los hechizos, la brujería, las intenciones, no importa lo que el enemigo pretenda levantar. El que está en las manos del Señor, no prevalecerá el enemigo contra él. ¿Por qué? Porque Jehová es grande y temible en batalla, poderoso. Nadie nunca jamás le ha vencido a nuestro Dios. Y eso debemos tenerlo aquí y en nuestro corazón. Acordaos, dijo Nehemías, no tengan miedo, acuérdense de su Dios. Grande y temible, ese es tu Dios. Esa es la primera parte para sacar fuerza de la debilidad, la fe, fortalecer la fe. Acordaos de nuestro Dios y de la obra maravillosa que Él siempre ha hecho a favor de su pueblo. El segundo aspecto lo dice Nehemías. Después dice que les habló y les reconfortó la fe. Les dijo, ahora pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál es la segunda parte? La acción. La acción. Accionemos. Levantémonos.
Si hay que ir a trabajar, trabajemos. Si hay que ir a estudiar, estudiemos. Si hay que corregir algo en la familia, hay que corregirlo. Si hay que salir a la calle en el nombre del Señor, hay que salir en el nombre del Señor. No nos quedemos temblando de temor, de preocupación por la debilidad, los escombros. Hay que fortalecernos, pero hay que accionar. Actúa. Levántate, si tienes que ir al médico, ve y dile, mire, siento esto, tómate el medicamento, confía en el Señor, levántate, pelea, no te des por vencido, que tu enemigo no se alegre al ver tu estado, no, tú siempre levántate en el nombre del Señor y pelea. Pelea en oración, pelea en alabanza, glorifica al Señor. Ya luego tendremos la oportunidad de regresar al auditorium, a la casa donde nos reunimos para alabar a Dios. Ve y pelea en la fe, adora a tu Señor, glorifica a tu Señor, cuéntale a otros, testifícale a otros, dile a otros que grande es nuestro Dios. Ahí estarás peleando la batalla, estarás peleando por tu familia, intercede por aquellos que están en situaciones difíciles dentro de tu hogar. No te des por vencido. Ora por ese hijo rebelde, ora por ese cónyuge que a lo mejor no quiere nada, ora por esa situación económica que hace temblar muchas veces los cimientos de la economía. Ora y confiemos en el Señor. Dios es grande y temible. Él peleará nuestras batallas. ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? Y dice la Biblia, yo termino con esto, verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, tres tipos de personas, los que edificaban, es decir, los albañiles, los que acarreaban, pongámosle los mozos, y todos los que cargaban, oiga, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿La espada para qué? Para pelear. Con una mano trabajando. Ve y trabaja. Ve y estudia. Ve y produce. Ve y haz lo que tengas que hacer. Ve y ve a tu iglesia. Ve a tu grupo. Ve y haz lo que tengas que hacer. Pero no sueltes la espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra. La palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, proclámala siempre en tu boca y en tu corazón. Dísela al enemigo, dile al enemigo, vénselo con la espada de la palabra. Siempre recuérdale a tus enemigos lo que dice la palabra, porque así estarás trabajando y peleando las batallas que tu Dios ha puesto delante de ti. No nos demos por vencidos. Saca fuerzas de la debilidad. Como dice el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy, porque Jehová está con nosotros. Él está con nosotros, siempre estará con nosotros hasta el día que regrese por su pueblo. Adelante, mis amados hermanos. Fuerzas de la debilidad. Pronto el Rey viene por su pueblo y debemos estar firmes esperando al Señor. Oremos esta noche. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, grande y temible, poderoso en batalla. Tus obras son majestuosas. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Grande es tu poder y tu salvación para aquellos que confían en ti. Destruye, Señor, los planes de nuestros enemigos. Danos sabiduría, templanza para entender, para conocer cuando nuestro enemigo nos quiere hacer daño y cerrar todos aquellos huecos, corregir aquellas cosas que hay que corregir y levantar el estandarte de la victoria en el nombre de Jesús. Bendiga a su pueblo, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada negocio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta noche.